Pulsar N250, una moto que refresca visualmente al presentar un diseño diferente y, como es de esperarse, atractiva para unos y para otros no tanto. Ahora por fin está disponible en los puntos de venta y seguramente varias personas la estaban esperando. Es una moto diseñada para el uso urbano que se puede disfrutar en la ciudad y con la potencia suficiente para alcanzar velocidades más allá de las permitidas en las vías colombianas. Aunque muchas personas, no todas, aclaro, compran moto solo por la potencia que ofrece, y para este caso la potencia y torque que ofrece esta Pulsar N250 está acorde para una moto de cuarto de litro tipo Naked, teniendo en cuenta que su concepto y línea es diferente a la línea Naked Sport, o más conocida por sus siglas NS, y obviamente a la línea Dominar. Los datos de su ficha técnica son tomados del manual suministrado en el punto de venta donde se realizó este contenido. Y antes de continuar con sus características ciclomecánicas, consumo promedio de combustible y máxima velocidad, te invito a que te suscribas a este canal, es totalmente gratis, y actives la campana de notificaciones para estar al tanto de nuevo contenido. Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah. La altura del asiento, 798 milímetros. Mi estatura, 1,62. No es una moto alta. La posición de manejo es semi-erguida. El rango de giro es algo corto. Peso de 162 kilos. Capacidad de carga 150 kilos. Cuenta con sensor en el soporte lateral, el cual, de no plegarse y colocar la primera marcha, el motor se apagará. En la parte de ciclo tenemos un chasis tubular de cuna abierta, adelante suspensión telescópica de 37 milímetros y un recorrido de 130 milímetros, disco de 300 milímetros con ABS y caliper de la marca italiana Grimeca con línea del freno blindada. En la parte posterior, monosuspensión con nitrox, ajustable en precarga, disco de 230 milímetros con ABS y caliper monopistón con línea blindada. Las llantas Sellomatic o Tubeless están a cargo de la marca MRF, las cuales ofrecen bastante kilometraje gracias a su compuesto, y cuando una llanta ofrece mucha duración, su adherencia en piso húmedo no es el mejor. Adelante 180 RIN 17 y atrás 130 70 17. En su iluminación cuenta con un faro proyector LED bifuncional. Esto quiere decir luces altas y bajas en una misma unidad, además acompañado de luces de LR en LED, y dicha tecnología LED también está presente en su stop y direccionales. En sus comandos retroiluminados tenemos corte de corriente, interruptor que enciende y apaga el faro proyector, la iluminación de los comandos y la del tablero, arranque eléctrico, bajas y altas, direccionales, pito o claxon y luz de cruce. Por el lado de su tablero cuenta con un diseño un poco más estético y, según Bayash, conserva la aguja en su tacómetro como un guiño a la época dorada del motociclismo de alto rendimiento. En este tenemos indicador de soporte lateral, indicador de batería, indicador de baja presión del aceite, indicador de mal funcionamiento, direccionales independientes, tacómetro, indicador de límite de revoluciones, indicador del ABS, neutra, indicador de marcha, velocímetro, hora, nivel de combustible. Con el botón izquierdo pasas entre el odómetro, trip 1, trip 2, el DTE, que es la distancia en promedio que puedes recorrer con el combustible disponible en ese momento, y con el derecho pasas al IFE, que sería consumo instantáneo de combustible, el AFE, consumo promedio en kilómetros por litro, y por último vemos la llave de recordatorio para mantenimiento.
Capacidad de combustible 14 litros o 3.69 galones, con una autonomía en promedio de 36 kilómetros por litro o 137 kilómetros por galón. Este dato es tomado de las reseñas realizadas de esta moto en la India y es solamente informativo, ya que esto varía de acuerdo a las condiciones que se presenten y el modo de conducción del conductor. La gasolina recomendada según el manual es combustible sin plomo tipo extra. En su motor tenemos una cilindrada de 249.07 centímetros cúbicos, monocilíndrico, un solo árbol de levas en cabeza, dos válvulas, tecnología DTSI de doble bujía, refrigerado por aire y apoyado con un radiador de aceite, relación de compresión 10:3:1, diámetro y carrera del pistón de 72 por 61.17 milímetros, inyección electrónica, transmisión mecánica de 5 velocidades, capacidad para cambio de aceite 1300 mililitros con una viscosidad recomendada 20W50 y cuenta con embrague antirrebote. Potencia 24.16 caballos a 8750 revoluciones, torque 21.5 Nm a 6500 revoluciones. Su velocidad máxima registrada en algunos videos de la India, eso sí pegados al tanque, puede superar los 140 km por hora. Por la parte de su escape es de aluminio y de doble salida. Ahora escuchemos un momento su motor. En otros detalles tenemos kit de arrastre con cadena horrinada, puerto de carga USB estéticamente bien ubicado, protector en el radiador, gato central para facilitar sus mantenimientos, sillín dividido en doble nivel de buena proporción tanto para el piloto como para el acompañante. Garantía en Colombia 24 meses. 4.000 kilómetros, lo primero que suceda. Y en cuanto al diseño, ya es cuestión de gustos. En mi caso sí me pareció interesante y mucho más si ves la moto personalmente. Además es algo diferente que se verá en las calles. Por ahora solo el color disponible es negro infinito. Antes de pasar a su precio, envío un cordial saludo al punto de venta directo del grupo UMA en la ciudad de Pereira por permitir la grabación de este contenido. En pantalla les dejo dirección y teléfono de contacto. Su precio al momento de la publicación de este contenido y que no incluye gastos de matrícula ni SWAT y sujeto a cambio sin previo aviso, 14.290.000 pesos colombianos y haciendo la conversión en otras monedas, $3.056, 57.422 pesos mexicanos o 15.592 reales brasileños. Y para este caso la moto que estás viendo es modelo 2023 confirmado por el asesor del punto de venta, algo que podría ser diferente en otras ciudades teniendo en cuenta que en la página aparece como modelo 2024. Podemos decir que esta Pulsar N250 es una opción que te ofrece Bajaj y ya dependerá del gusto de cada persona y de lo que esté buscando en una moto. Además, teniendo en cuenta que la configuración de este motor debería tener más bajo coste de mantenimiento o reparación, porque entre más tecnología tenga una motocicleta, su coste de mantenimiento es mayor y la probabilidad que presente algún inconveniente también lo es. Claro que también depende de la calidad en la fabricación, pruebas, ensamble y mejora continua que realicen las marcas con sus motos. Deja tu opinión en los comentarios sobre esta Pulsar N250 y ojalá algo diferente, que no sea que por su precio se compraría la Pulsar NS200 o la Gixxer 250. Deja tu like si te gustó el contenido y compártelo en tus redes sociales. Muchas gracias por tu tiempo. Mi nombre es Oscar del canal Resmotos. Bendiciones, hasta la próxima.